Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo, exponiendo, presentando una verdad de reino, una verdad verdadera, una verdad absoluta. Ese es el trabajo nuestro. Siempre lo he dicho, que nuestro trabajo como ministro, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, es hacer una investigación del texto sagrado usando los códigos, reglas y principios de interpretación que te presenta la hermenéutica, como todo un arte, como aquel gran paquete que te trae una serie de principios, reglas y códigos endógenamente, intrínsecamente, para que los utilicemos y podamos hacer una investigación certera, precisa y concisa y detallada de lo que está en el texto sagrado. Para eso nos evita entrar en el terreno de la eisegesis, cuando le doy a la Biblia mi propia interpretación, mi opinión, según lo que creo, y le doy una aplicación a los pasajes, a los textos, a mi favor, para apoyar mi doctrina. Esto es algo personal, eso no se hace. Tampoco debemos entrar en lo que llaman el hiperliteralismo, que es cuando decimos lo que dice la Biblia. No. Esto es entrar a hacer una exégesis. Oiga, exégesis, que es cuando estudiamos las escrituras, indagando, utilizando los códigos, reglas y principios de interpretación que nos presenta la hermenéutica de nuestra parte, y el Espíritu Santo de su parte nos va a dar iluminación de lo que está escrito en revelación, que se escribió por inspiración. Ese es el trabajo. El maestro Briceño lo ha entendido muy bien, y por eso a eso me acojo, a eso me entrego, a eso me abandono. Tengo 40 años estudiando las escrituras. Ya he escrito 22 libros, de los cuales 3 están en Amazon. Y tengo 32 años como ministro ordenado. 5 de febrero de 1991 fui ordenado al ministerio de maestro, enviado, ordenado y enviado, de los cuales todavía no he tenido paradas. Hemos estado continuo los 32 años. En esta oportunidad me trae a colación algunas llamadas, escritos por WhatsApp, por email, que me han hecho muchos de los que me siguen, de los que me están siguiendo por la web, por las diferentes partes en la web. Y me hicieron una pregunta acerca de unas declaraciones que dio un ministro, el cual es conocido, lo denominan pastor y profeta. Me reservo su nombre porque es que estos medios no están para eso. Yo no estoy acá para estar diciendo nombres. Acerca del terremoto de Turquía. Pero aunado a eso, voy a hacer otro comentario de otro ministro que también como que se aprovechan de esta situación de pescar en ríos revueltos para emanar y sacar al aire sus profecías, sus supuestas palabras proféticas. Porque cuando vas al texto sagrado y analiza los que estos dos personajes están diciendo, hicieron y transmitieron por internet, están totalmente desfasados, descontextualizados, no conocen bien el texto sagrado. El primero dijo que el terremoto que pasó en Turquía, donde ya hay más de 22,000, hay más de 22,000 personas que fallecieron allí, trituradas, aplastadas, entre ellos niños, inocentes, niños, mujeres embarazadas. Hubo una que parió ahí en medio de los escombros, a Dios gracias, la sacaron en vida, por lo menos vi que sacaron al niño, no sé a ella. Ancianos, ancianas, y para ustedes contar
un sinnúmero de personas y murieron. Ya van como por 22,000 personas que murieron en ese terremoto, temblor, terremoto y sismo. 7.8. Cayeron los edificios, fueron aplastados. Salió alguien diciendo que eso es castigo de Dios. Oiga, como así de fácil, de una forma tan atrevida, le atribuyen a Dios algo tan indolente, que ese fue Dios el que envió ese terremoto, ese temblor, terremoto, sismo, como juicio del cielo, de Dios, de lo divino, a Turquía, porque resulta que hace unos días atrás mataron, asesinaron vilmente, cruelmente, a 22 o a 24 personas que se encargaban de ministrar, de predicar y de anunciar el evangelio del reino eterno. Lo que nosotros llamamos vulgarmente evangélicos. Agarraron, los tomaron unas plazas y los asesinaron allí, a los 24. Pues debido a eso que hicieron, debido a eso que hicieron, pues Dios se molestó en el cielo y mandó juicio para Turquía, matando independientemente a quien sea, o sea, Dios a ciegas. Mándales un terremoto que se mueran esos turcos, vamos a matarlos. Pero espérate, hay niños que no tienen nada que ver con lo que hicieron estos delincuentes, estos asesinos, estos escépticos, gentes que no creen en Dios, gentes que tienen una mentalidad diabólica llena de tinieblas, de maldad. Pero aquí murieron niños que no tienen nada que ver con esto, murieron personas que no tienen nada que ver con esto. Si el caso soy Dios, en el caso que yo sea Dios, pues yo me voy en contra de aquellos que hicieron eso, que mataron. Los que mataron a los que predicaban el evangelio, pues yo me voy en contra de ellos porque ellos son los culpables. Pero independientemente yo lanzo el terremoto porque soy Dios, estoy molesto con Turquía por lo que hicieron estos delincuentes y arraso con todo el mundo. Eso es lo que dice el predicador este que es conocido en algunas partes. Yo, José Briceño, no está de acuerdo con lo que este hombre hizo y con muchas cosas que ha dicho. Me reservo su nombre. Tengo autoridad. Tengo credibilidad. Razones para hacer juicio. Y cuando digo hacer juicio, no de juzgar, sino de hacer un análisis, discernir lo que este hombre paso a paso dijo, expresó por la web. Lo escuché, a mí nadie me lo contó, lo escuché, lo vi, busqué el video, lo vi. Está totalmente desfasado, no conoce el carácter de Dios, no conoce, ese señor no conoce la paternidad de Dios, el amor de Dios, no conoce lo que es el amor, no entiende que Dios por amor se movió, tuvo compasión. Teniendo compasión se movió a misericordia, moviéndose a misericordia manifestó su gracia, manifestando su gracia nos dio su perdón, dándonos su perdón nos regeneró, regenerándonos nos hizo sus hijos. Yo sé indiscutiblemente que en ese terremoto, aunque sea una persona que fue regenerada, que es hija de Dios, falleció allí, partió con el Señor, aunque sea una persona. Pero mire, el hecho de que yo le atribuya a Dios cosas tan indolentes como esa, tan criminales, tan asesinas, es no conocer el acto de propiciación que se dio en la cruz del Calvario. Esto que voy a decir son las locuras del maestro José Briceño. Esto que voy a decir, las locuras del maestro José Briceño. Porque cuando la gente no entiende lo que tú dices desde el punto de vista teológico,
de lo que está plasmado en el texto sagrado, de lo que la Biblia nos da información y de lo que ella nos quiere decir. Y tú lo expones. Y del otro lado tenemos gentes que no entienden porque no tienen una mentalidad para entenderla. No tienen un conocimiento bíblico como para discernir, hacer juicio de lo que uno está diciendo, analizar. No son personas que están abiertas a la vida del Espíritu y están abiertas para esperar una palabra para aprender, sino que están totalmente cerrados, están llenos de tinieblas, viven en un oscurantismo, viven en un mundo de ignorancia, viven en un analfabetismo porque no saben estudiar las Escrituras. Están llenos de tradición, de religión, de dogmas, de paradigmas, de catolicismo romano, de principios de ocultismo, y para ustedes contar, pues cuando oyen estas verdades se turban. Entonces dice, esas son las locuras del maestro de los fariseos. Claro, Pablo dijo que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Dónde está las supuestas locuras del maestro de los fariseos? Esto. La Biblia dice que Dios no cambia. ¿Ok? Está en el Antiguo Testamento, dice que Dios no cambia. Pero no sé cómo a usted le va a caer esto que voy a decir, que para muchos es una locura. En la cruz del Calvario Dios cambió. Cambió. Y te voy a explicar. Cuando nosotros hablamos de propiciación, que fueron uno de los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario se dieron 3 incidentes, que son redención, remisión y propiciación. Vuelvo a repetir, redención, remisión y propiciación. Si hablamos de la redención, se dieron 4 tipos de redención en la cruz del Calvario. Eso está escrito en el texto sagrado. Eso el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que Pablo hiciera registro de esos 4 tipos de redención. Incidentes que se dieron en la cruz del Calvario que nadie nos vio. Eso se dio en el mundo espiritual. Los que estaban al frente de la cruz no lo vieron. Ni el populacho, ni los militares hablando de los soldados romanos, ni los políticos, ni los religiosos hablando de Anaf estaba allí. En el momento que Jesús estaba muriendo en la cruz, Anaf estaba allí. El suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote. Anás era el sumo sacerdote vitalicio y estaba enfrente de la cruz. Ellos no vieron eso. Se dieron los 3 tipos de redención en los 3 incidentes: redención, remisión y propiciación. Pero en cuanto a redención se dieron 4: agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutrosis. 4 tipos de redención que no tengo tiempo para explicarlo, pero que tienen unos valores y encierran unos valores. Estos 4 tipos de redención, wow, que cuando usted los lee, usted tiene que pedir perdón por las cosas que usted ha dicho, porque lo que mucha gente dice atenta en contra de lo que se dio en la cruz, porque no conocen esto. Se dio la remisión, que es quitar de para poner en. Remitir es extirpar, desramificar, quitar, trasladar. Como cuando tú dices, ¿dónde está el hermano Juan de los Palotes? Lo remitieron desde Dallas a Houston. Lo remitieron, o sea, lo trasladaron. Y la remisión tiene que ver con el quitar de para poner en. Tiene que ver como cuando Dios agarró a Jesús y lo puso en la cruz y del otro lado te puso a ti. Porque los 2 ladrones representan a 2 tipos de seres humanos. El que entiende el plan de salvación y lo toma y lo acepta a través de Jesús. El ladrón que se arrepiente, y el otro representa a los que no entienden el plan de salvación, por mucho que se les predique, lo rechazan. Pero Dios te puso a ti de un lado de la cruz en representación. Ese ladrón nos representa a nosotros, y puso a Jesús del otro lado de la cruz. En el medio de la cruz lo puso allí. Jesús está en el centro de los 2 tipos de seres humanos. Oiga lo que es remitir. Dios extirpa, desramifica el estado de pecado que estaba en ti y lo puso sobre Jesús.
Eso se llama amputación e imputación. Amputa el estado de pecado que estaba en ti, lo puso sobre Jesús, lo imputa sobre Jesús. Se le prende el bombillo. ¡Ping! Ya, maestro. Es cuando la Biblia dice que el que no conoció pecados por nosotros lo hizo pecado. Sí, pero Dios amputa la justicia que está en Jesús y la imputa sobre ti. Es cuando la Biblia dice para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ya? Hubo el misterio del cambio. Dios colocó tu estado de pecado sobre Jesús, pero colocó el estado de justicia sobre nosotros. Nos hizo justo. Como la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios, que es la vida eterna, es producto de la justicia, Dios tiene que extirpar, desramificar la muerte que está en ti y la puso sobre Jesús, amputó la muerte que está en ti y la imputó en Jesús, imputó la vida que estaba en Jesús y la imputó en ti y te dio vida. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, dice el apóstol Pablo. Pero viene el otro incidente que es el que yo quiero que ustedes entiendan. Propiciación. Se deriva del término propiciatorio. Habría que explicar qué es el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca del pacto. Una plancha de oro puro donde sobre ella estaban los dos querubines que se miraban de frente y los tocaban las puntas de las alas. Ese propiciatorio, sobre ese propiciatorio se derramaba la sangre del cordero y sobre esa sangre venía el fuego literal de Dios y consumía la sangre. La ira de Dios caía sobre la sangre y el pueblo judío, hebreo, quedaba reconciliado con Dios, pero por un año. Por un año. No había juicio de Dios. Un año estaba Dios reconciliado con el pueblo. Pablo dice que Cristo es nuestra propiciación. Así no está en el texto original. En el texto original, en el griego koine, se escribió así. Pablo dijo Jesús es nuestro propiciatorio. En otras palabras, Jesús es la tapa del arca del pacto sobre quien se derramó su propia sangre, sobre quien cayó la ira de Dios. Por eso dice el texto en el Salmo, dice, las ondas de tu ira cayeron sobre mí. La palabra ondas del hebreo significa todas las fuerzas, el poder, toda la ira de Dios cayó sobre mí, dice Jesús. Entonces, cuando Dios coloca toda su ira sobre su hijo y juzga a su hijo como tenía que juzgarte a ti, coloca el pecado sobre su hijo, el que estaba en ti. Coloca la muerte en su hijo, la que estaba en ti. Coloca la enfermedad en su hijo, que era tuya, te pertenece. Por sus heridas fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras enfermedades. Eran nuestras, no eran de él. Se las llevó. Dios coloca toda nuestra enfermedad sobre su hijo. Dios te bendice a ti, pero maldijo a su hijo. Lo maldijo, maldito, porque escrito está maldito es el que es colgado en un madero. Lo hizo maldición, dice el texto sagrado. Dios juzgó a su hijo en la cruz del Calvario para no juzgarte a ti. Y le dio un veredicto. ¿Cuál? Culpable. Al que era inocente lo declara culpable. No se halló pecado en él. No hizo pecado. Solo que Dios puso tu estado de pecado sobre él. Y por causa de tu estado de pecado lo considera culpable. Le da un veredicto culpable. Le da la muerte espiritual. No es que Jesús murió. Yo no estoy hablando que el espíritu de Jesús murió. Porque el espíritu de nadie muere. No hay aniquilación de espíritu.
Estoy diciendo que en Jesús se produjo la muerte espiritual, que es la palabra thanatos. Eso es lo que significa la palabra muerte, thanatos. Dios se separó de su Hijo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, dijo Jesús. Y lo envió al lugar que tú tenías que ir, a la parte más baja de la tierra. ¿Se acuerda la historia del rico y Lázaro? La parte baja es donde estaba Lázaro en el seno de Abraham, y la parte más baja donde estaba el rico, el lugar de tormento. Ahí fue Jesús, a la parte más baja de la tierra, a las profundidades de la tierra. 3 días y 3 noches estuvo en el corazón de la tierra, en el lugar de tormento, ocupando tu lugar y ocupando mi lugar. Dios descargó toda su ira sobre su Hijo. Oído, Dios descargó toda su ira sobre su Hijo. Toda. Lo hizo pecado, lo hizo maldición, lo hizo enfermedad, le dio una muerte, lo mató. Toda la ira de Dios sobre su Hijo. Cuando Jesús resucita de los muertos, el acto de propiciación se consumó. ¿Qué quiere decir usted, maestro, con esto? Que Dios no está disgustado con el mundo. Dios ama al mundo. Pablo dijo, si nos amó antes de ser sus hijos, ¿cuánto más ahora? Dios ama al mundo. Independientemente de lo que el mundo haga, tendrá consecuencias de lo que ellos están haciendo. Consecuencias negativas de lo que están haciendo, causa y efecto. Consecuencias positivas de las cosas buenas que están sembrando. Pero de las cosas malas que están haciendo tendrán consecuencias negativas. Pero no hables de que es Dios el que está enviando ni enfermedad, porque eso lo dijeron con el COVID, que fue Dios el que envió esa enfermedad al mundo. Ni terremotos, ni Dios está matando a nadie. El Dios de Tiro y de Sidón, de Sodoma y de Gomorra, cambió en la cruz del Calvario. El mundo está reconciliado. Dios está reconciliado con el mundo. Oído. Dios está reconciliado con el mundo. Por eso es que el apóstol Pablo dice que la iglesia recibió el ministerio de la reconciliación. Y aclara, esto es reconciliando al mundo con Dios, no a Dios con el mundo. Reconciliando al mundo con Dios. Porque el que tiene el problema es el mundo, no Dios. Las puertas están abiertas. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Esa puerta sigue estando abierta, el camino sigue estando allí, la vida está disponible, la justicia está allí. Ya todo se dio en la cruz del Calvario, ya se dio todo en la cruz del Calvario. Señores, ¿cómo tú vas a decir de que la ira de Dios se desató sobre Turquía y que lo que pasó en Turquía es juicio de Dios y castigo de Dios por lo que aquellos indolentes, asesinos, escépticos hicieron con los que predican el Evangelio? Señores, todos los apóstoles, todos, no quedó ni uno, todos murieron trágicamente por causa del Evangelio. Todos fueron asesinados por gentes indolentes, asesinos, escépticos, llenos de tinieblas, hijos del diablo, fueron todos asesinados. El único que murió de viejo fue Juan, el único. Y Dios estaba allí. ¿Dónde estaba Dios cuando estaban crucificando a Pedro boca abajo? En su trono. ¿Dónde estaba Dios cuando decapitaron a Pablo? En su trono. ¿Dónde estaba Dios cuando todos los apóstoles murieron trágicamente? En su trono. ¿Dónde estaba Dios cuando estaban apedreando a Esteban? En su trono. Así. ¿Mandó Dios juicio sobre Jerusalén porque apedrearon a Esteban? No.
¿Mandó Dios juicio sobre los que crucificaron a Pedro boca abajo? No. ¿Mandó Dios juicio sobre el que mandó a decapitar a Pablo? No. ¿Por qué? Porque esto es lo que no entienden los que no han escuchado, o debo decir, corrijo, los que no han estudiado la naturaleza de Dios, la paternidad de Dios, el ágape de Dios, las misericordias de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios. No esperes la ira de Dios sobre nadie, porque Dios no lo va a hacer. No lo va a hacer. De modo que lo que este señor salió diciendo en representación de Dios, porque fácil dijo, ¿usted cree que Dios se va a quedar con las manos cruzadas con lo que le hicieron a sus hijos que predicaban el evangelio, que los mataron? No, Dios no se va a quedar con las manos cruzadas. ¿Qué quiere decir? Dios no va a hacer eso. Dios se va a levantar de su trono y fuego y rayo y terremoto y acabó con los turcos, ¿no? Ese no es Dios. Dios no trabaja así. Dios es amor. Pero que también es fuego consumidor. La gente no ha entendido lo que significa allí fuego consumidor. Dios es amor. El otro que voy a corregir. Tenemos otro predicador que según él es profeta escatológico. Según él es profeta escatológico y sale diciendo unas cosas que no tienen nada que ver con el mundo de la escatología. Este señor no conoce las escrituras. ¿Quién es ese maestro? No, yo me reservo su nombre. Él no conoce las escrituras. ¿Y sabe que ya está diciendo? Que el terremoto de Turquía, igual dijo con el de República Dominicana, ese es cumplimiento de las señales de los últimos tiempos, porque el Mesías está cerca. Tiene un desfase totalmente con las señales de las cuales te habla Apocalipsis en los jinetes. Cuando los jinetes son sueltos y cabalgan, cada uno de ellos representa un juicio. Cuando las copas son derramadas, cada una de ellas representa un juicio. Y no tiene una idea de los que dice la Biblia cuando está hablando de terremotos. Señora, ahí no se está refiriendo que las señales son un terremotico en República Dominicana. El terremoto que hubo en Puerto Rico, yo viví en Puerto Rico en ese tiempo, el 2019. Todo el mundo salió, profetas salieron vociferando que estas son señales del último tiempo. Tuve que mandar a callar la boca a uno en un refugio del cuerpo bombero donde vivíamos más de 2,000 personas, porque se puso a predicar a voz populi con una corneta que Dios iba a hundir a Puerto Rico porque no se arrepentía. Tuve que mandarlo a callar, porque ese no es el Dios que dice la Biblia. Ese no es el Dios que presenta la palabra, las escrituras. Después de la cruz Dios cambió. Entonces los terremotos que han habido en diferentes partes del mundo, señores, esos son destellos y balbuceos. Esos son un niño de pecho para el verdadero terremoto que se va a dar a nivel mundial. Porque cuando la Biblia te habla, cuando Apocalipsis te habla del terremoto que va a haber antes de que Jesús venga a establecer su reino teocrático, antes del milenio, primero es un terremoto que se va a dar en la gran tribulación. Las señales que habla la Biblia de los jinetes de Apocalipsis, de las copas derramadas, son señales que se van a dar en la semana número 70 de la que habló el profeta Daniel, en la semana Gestat. El hambre no es el hambre que tenemos ahorita en el continente africano, en muchas partes. Eso no es nada, eso es un niño de pecho. Hambre en todo el mundo va a haber.
hambre en todo el mundo va a haber. Estamos hablando del, señores, quizás del 95% de la población mundial va a pasar hambre. Peste, no me hable. Que el coronavirus es un niño de pecho. La peste bubónica es un niño de pecho en comparación a la peste que se va a desatar, a la pestilencia que se va a desatar en el mundo entero, donde muchos seres humanos, ni comparados a los que murieron con el COVID, van a morir de la peste. La peste se va a extender al mundo entero. ¿Guerra? No me hable. Eso de la guerra que hay ahorita en Rusia y Ucrania, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, fueron niños de pecho en comparación a la guerra que se va a desatar en la gran tribulación, que será una guerra mundial, donde todas las naciones se levantarán, naciones contra naciones, reinos contra reinos. Eso es lo que dice el texto. Pero va a ser mundial, naciones contra naciones, plural. Reinos contra reinos, plural. Va a haber una guerra, una guerra impresionante en todo el mundo. Terremotos. Lo que está usted viendo ahorita son pedacitos de terremotos, niños de pecho. Porque dice la Biblia que a causa de los terremotos, de los temblores y terremotos que van a haber en el mar, que es la mayor parte del globo terráqueo, la mayor parte del globo terráqueo, que es el mar, el agua, dice que las islas desaparecerán. ¿Quiere decir eso, maestro, que se hundirán? No. Cuando dice que las islas desaparecerán, quiere decir que el terremoto es de tan gran magnitud en el centro del mar, en los océanos, que va a producir un tsunami, que producirá un gran tsunami hasta el punto que las aguas se pondrán sobre las islas y las taparán. Eso es lo que dice el texto. ¿De qué? ¿Producto de qué? Del terremoto, de los terremotos y de los temblores y de los sismos que van a haber en tiempos de la gran tribulación, antes de que Cristo venga a establecer su reino. Eso va a ser allí. O sea, eso de que pasó en Turquía, eso no es un niño de pecho, eso no son señales antes del fin. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no está hablando de eso. Señor, habrá un gran espanto. Entonces, ¿qué pasa? Que están agarrando estas cosas para estar diciendo, exponiendo y vociferando y defendiendo su doctrina, su forma de pensar, su forma de interpretar ellos las Escrituras. Entonces toman el nombre de Dios en vano, porque hablan en representación de Dios, y Dios no está haciendo nada de esto. Dios está en el trono, su Hijo está a la diestra, porque esta persona dijo que Dios está permitiendo y haciendo esto, ni siquiera permitiendo, sino haciéndolo. Terremotos. Cuando salió el coronavirus dijeron que eso era de Dios. Fuego del cielo, huracanes. Y todo lo está haciendo Dios para que la gente acuda a Él y se arrepienta. Eso no lo hace Dios. Dios no va a invadir el ministerio de la iglesia ni del Espíritu. Que la iglesia no está haciendo el trabajo, lo entiendo. Que parte de la iglesia, corrijo, parte de la iglesia, corrijo, porque sí hay quien no está haciendo. Perdón, mi respeto, sí hay, corrijo. Repito, corrijo. Pero parte de la iglesia, en su mayoría, no está haciendo el trabajo. No hay obra de evangelización, de la predicación. No hay quien esté imprimiendo y sacando volantes anunciando el reino de los cielos. Son muy pocos los que lo están haciendo. Los hay, pero son muy pocos los que lo están haciendo. Pero ese es un trabajo de la iglesia y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado,
del estado de pecado en el que se encuentran, los va a convencer para presentarles el plan de salvación y presentarles el don de la salvación, la cual es Cristo. Pero la iglesia es la que tiene que salir a hacer el trabajo. Si Dios envía terremotos, huracanes, tsunamis, fuego, enfermedades, pestes, para que la gente acuda a Dios, pues no van a ir convencidos por el Espíritu Santo, sino intimidados por Dios. Y de la única forma que en una persona se produzca el nuevo nacimiento, que Dios imparta justicia, Dios imparta vida, es que el Espíritu Santo haga el trabajo de convencimiento. Porque Él mismo, cuando hace el trabajo de convencimiento, es el mismo Espíritu Santo quien imparte la justicia, quien imparte la vida, que es el sello del Espíritu. Son las arras de nuestra herencia. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, el Dios que está en el cielo tiene que mandar terremotos, huracanes y tsunamis. El ministerio de Jesús fue totalmente diferente. Totalmente diferente. En una oportunidad, a Jesús y a los discípulos no los dejaron entrar en una aldea de los samaritanos. Y de una vez salió el volati de Pedro y le dijo a Jesús: Señor, hacemos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos. Jesús le dijo: no sabéis, oído, no sabéis de qué espíritu sois. No le dijo, ustedes no saben de qué espíritu yo soy. No. Lo que le dijo fue, ustedes no saben de qué espíritu sois. O sea, se está refiriendo a ellos. Y cuando dice, ustedes no saben de qué espíritu sois, lo que le está diciendo, ustedes no saben quién nos está influenciando para pensar así. Ustedes no saben quién nos está influenciando para pensar así. Eso, Pedro, es tiniebla. Es Satanás el que vino a matar, a hurtar, a destruir. Yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Alabado sea Dios. Así le dijo Jesús. Los detuvo. No sabéis de qué espíritu sois. Ustedes no saben quién lo está influenciando así. El Hijo del Hombre no vino para acabar, para arrasar, para matar, para destruir. El Hijo del Hombre vino para dar vida, y vida en abundancia. Aleluya, 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 aleluya. Menos mal que este señor que habló que el terremoto de Turquía era de Dios, menos mal que no es Jesucristo. Porque Jesucristo, si es Jesucristo, no queda un samaritano. Inmediatamente cuando Pedro le dice, hacemos que descienda el fuego, dice, le hubiese dicho fuego, no, que descienda de todo. Mata a todos esos desgraciados, mata a todos esos desgraciados. Menos mal que no es Jesucristo. Menos mal que Cristo no piensa como Él. Ellos no conocen al Señor, no conocen a Cristo, no conocen el Via Crucis. No conocen el Getsemaní, no conocen los clavos, las heridas, las coronas, los 120 latigazos que le dieron a Jesús, la tortura. No conocen todo por lo cual Jesús padeció y sufrió, y que las ondas de la ira de nuestro Padre cayó sobre Él para no caer sobre nosotros. Usted no espere de Dios castigo por el pecado en el que usted vive, siendo hijo de Dios. Si usted se descarrió, usted se desfasó, usted cayó, usted se fue de la iglesia, usted no quiere más nada con el evangelio, la justicia está en usted y la vida está en usted. Y usted sigue siendo regenerado, sigue siendo hijo de Dios, independientemente, ya tú naciste de nuevo, eso está allí. Pero no esperes que de Dios venga fuego, juicio, enfermedad, para que tú vuelvas otra vez a sus brazos. Dios no va a hacer eso. Podrás tener enfermedades por causa del pecado que estás haciendo, por eso es causa y efecto, eso es resultado del pecado. Porque he visto en mucha gente que se fueron de las iglesias, se apartaron de los principios del reino, se apartaron de Dios, renegaron de Dios, pero son hijos de Dios. Fueron, los contaminaron de sida y después vinieron y murieron.
Dios les puso el SIDA. No, Dios no hace eso. Dios no hace eso. Dios no trabaja así. Dios es como el padre del hijo pródigo que se siente a esperar que tú regreses. Jesús no es el referee que está en el cuadrilátero esperando que tú caigas de un golpe certero, que te dé el pecado, que te dé la circunstancia, que te dé la tentación, y caigas en el cuadrilátero para contarte hasta 10 y eliminarte. Ese no es Jesús. Jesús, cuando te ve caer, no te cuenta 10, te cuenta 70 a las 7. 70 veces 7. Las oportunidades para que te levantes y te restaures son muchas las que Jesús te da. Indefinidas, no tienen fin. A la mujer adúltera le dijo, vete y no peques más. Ellos no te condenan, yo no te voy a condenar, vete y no peques más. El que fue sano en el estanque de Betesda se lo consiguió y le dijo, mira que has sido sanado. No peques más para que no venga algo peor sobre ti. Lo mismo no va a venir, puede venir otra cosa, producto de tu desobediencia. Ese es Jesús. Ese es el Espíritu eterno. El Espíritu, Dios no está de acuerdo con el pecado que los hombres están haciendo. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Dios odia el pecado que los hijos, sus hijos, nacidos de nuevo, los que tienen justicia, tienen vida, son regenerados. Dios odia el pecado que tú como hijo estás haciendo y que yo como hijo puedo hacer. Lo odia, pero a mí me ama. Y termino con esto que te voy a exponer. Óyeme esto, te lo termino. No hay nada que tú puedas hacer a favor del amor de Dios y no hay nada que tú puedas hacer en contra del amor de Dios. Te lo digo de otra forma. No hay nada que tú puedas hacer en bien para que Dios te ame más y no hay nada que tú puedas hacer en el pecado para que Dios te ame menos. Hagas lo que hagas, Dios te ama igual. Aún estés en el nivel más alto de santidad, Dios te ama. No por la santidad en la que vives, sino porque Él te ama. Él es amor. Y aún estés en el nivel más bajo, y más hondo, y más profundo, y más degradante de pecado, Dios no deja de amarte. Él te ama igual. Te ama tanto que su perdón es infinito. Te ama tanto que no se cansa de esperarte. Te ama tanto que sus misericordias no se agotan. Te ama tanto que su gracia está disponible. Te ama tanto que su Espíritu Santo hace la obra de preservación. Nunca se va de ti. El Espíritu Santo nunca se va de ti. Nunca. Escuché a un hombre decir esto, que cuando usted comete el pecado, usted, hijo de Dios, se descarrió y comete el pecado y se va al mundo y se descarrea y se va al mundo a comer algarrobas. Yo no sé dónde sacan eso porque el hijo pródigo deseaba comer de las algarrobas, pero nunca comió. Pero ya lo pusieron a comer. Y que si usted se va al mundo a cometer pecados, el Espíritu Santo sale de usted. Y el diablo viene y ve la casa vacía y busca 7 demonios más y se mete en usted. Y hay 8. Hay 8. Y la condición suya es peor. Pero usted se vuelve a reconciliar. Vuelve a pedir perdón. Los 8 demonios salen y entra el Espíritu.
Pero si se vuelve otra vez a descarriar, sale el espíritu y vienen los demonios con 7 más. Ya son 15. Porque 8 y 7 son 15. Y se mete en usted. Y así usted va empeorando. ¿Y sabe dónde sacan eso? Cuando Jesús dijo, porque cuando el espíritu inmundo sale del hombre y va a lugares secos y vacíos y regresa, va y busca 7 demonios más y se mete en la casa. Y resulta que Jesús allí no está hablando de la iglesia, porque no existía la iglesia todavía cuando eso. No está hablando de los evangélicos porque no existían todavía. No está hablando de un hijo de Dios porque no existía todavía. Jesús está hablando del estado postrero en el que iba a caer la nación de Israel a causa de la ausencia de su ministerio. Y Jesús termina diciendo, así pasará a esta generación perversa. Y eso fue lo que pasó con Israel. Cuando Jesús muere y resucita y se va al cielo, su estado postrero fue peor, hasta el punto que mataron y acabaron con todos los apóstoles, intentando acabar con el evangelio, pero no pudieron. Entonces, no hay textos bíblicos que diga que el Espíritu Santo se aparta de ti cuando tú pecas. Ya va, maestro, un momentico. ¿Me podría usted explicar un poquito por qué David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu? Ya. Cuando David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu, no era que el Espíritu moraba en él, porque el Espíritu Santo no podía morar en la vida de nadie. Después del Pentecostés en adelante es que el Espíritu Santo vino a hacer morada en la vida de los hombres. Antes no hacía morada. El Espíritu Santo venía sobre reyes, jueces, sacerdotes y patriarcas y hacía la obra y después se iba, pero no se quedaba en ellos. No podía hacer moradas en ellos. En la primera persona que el Espíritu Santo hizo morada en la primera y se quedó por 3 años fue en Jesús. 3 años y medio en Jesús. Y después de Jesús vino a morar en la iglesia y todavía está en la iglesia. Hasta que la iglesia no sea levantada, el Espíritu Santo no saldrá de ella. Así. Entonces, ningún estado de pecado en el que tú caigas, por más bajo, por más horrendo, el Espíritu Santo te abandonará. Nunca hace la obra de preservación. Él siempre va a estar trabajando contigo. ¿Ok? Bueno. Se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Compartan este mensaje, por favor. No se queden con él. Compartan este mensaje. Busquen nuevos suscriptores para YouTube. YouTube hay una oferta que me están haciendo. Pasó de 10,000 en YouTube. Va a haber una oferta que me está haciendo YouTube allí, que va a ser de bendición para el reino. Y tercero, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradezco con honores. Nosotros no vivimos de necesidad. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, cuando conocen que son hijos del dueño de un padre que es dueño del oro y de la plata, la palabra necesidad no está en ellos. La palabra son demandas. Hay demandas en este ministerio que hay que cubrir. Y Dios lo puede utilizar a usted como un aportador financiero para este ministerio. Y de paso es bíblico. Pablo dijo que seas copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Es bíblico. Yo los enseño, yo me dedico a estudiar, a indagar, a escudriñar, los enseño. Y ustedes se encargan de aportar una ofrenda para el ministerio. Maestro, ahí va una ofrenda para su ministerio. Siga trabajando, sigue estudiando, sigue escribiendo. Ya entregué mi libro de Santidad Genuina a la tipografía. Lo están editando, estamos para sacarlo al mercado. Se despide el maestro José Briceño. Los quiero mucho. Los amo mucho, los respeto y oren mucho por mí, por favor, se los pido. Esa es la ofrenda más grande que usted me puede dar, oren mucho por mí, ¿ok?
Me preguntaba una persona, maestro, ¿cómo hacemos para hacerle llegar una ofrenda? Me puede escribir a mi teléfono de WhatsApp, más 1-786-604-3352. O me puede escribir a mi correo, josén77bricenoa77@gmail.com, para decirle cómo usted puede enviar una ofrenda generosamente. ¿Quiere un consejo? También yo lo puedo ayudar. Si usted está aquí en el estado en la ciudad de Dallas, o cerca, adyacente a la ciudad de Dallas, si usted quiere que yo lo visite personalmente en su casa, o que vaya a un restaurante a conversar con usted, yo lo puedo hacer, no tengo problema. Si usted quiere que yo lo atienda con una llamada, llámeme, escríbame, maestro, quiero que me atienda con una llamada, quiero un consejo, maestro, quiero que comparta conmigo un café en mi casa, con mi familia, que venga y ore con nosotros. Mire, estoy a sus órdenes. A mí la teología no se me ha ido a la cabeza. Yo me debo a ustedes. Jesús fue a todas partes, donde había necesidad y estaba Jesús, con publicanos, con pecadores. Hizo cosas que según la ley no debía hacer un hombre, pero Jesús fue un hombre que caminó en la dispensación de la ley y manifestó la gracia de Dios. Ese es mi Jesús eterno, mi hermano mayor, quien está sentado a la diestra de mi Padre, con todo el dominio, autoridad, fuerza y señorío. Jesús, gracias, Jesús, gracias. Gracias, Jesús, gracias, gracias. Que te alaben los ángeles, arcángeles, serafines y querubines, Jesús. Alaben al Cordero, que está sentado a la diestra de nuestro Padre eterno. Gracias, mi papá, gracias, mi Padre. Gracias por entregar tu único hijo por mí. Tu único hijo, no tenías más. Entregaste lo mejor que tenías por mí. Gracias, Espíritu Santo, el Espíritu Eterno que mora en mí. Me guía a toda justicia, a toda verdad. Gracias. No me quiero ni despedir. Aquí estoy en un estacionamiento. Acá en la ciudad de Dallas, estado de Texas. No sé, fui conmovido por el Espíritu para detenerme en un estacionamiento. Voy a transmitir esto porque no puedo. Hay algo que me arde por dentro de impotencia, que no es que yo trato de defender a Dios, porque Dios no necesita que nadie lo defienda, pero no puedo quedarme callado ante las injusticias de la gente, de lo que están enseñando o exponiendo que no tiene nada que ver con el Evangelio, ni que Dios está bien. No puedo quedar callado. Bueno, bendiciones, bendiciones, bendiciones.